Muy bien, amigos, pues aquí tenemos a la selección brasileña, campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos 1994, bajo la dirección técnica de Carlos Alberto Parreira. Él manejaba el sistema base, el 1-4-4-2, pero también tenía otros sistemas como el 1-2-4-4, así como el 1-2-5-3 y el 1-5-3-2. Son todos estos sistemas que estaremos viendo. Les traigo unas imágenes para que vean cómo colocaba su equipo dependiendo de las zonas, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva. Así que estén muy pendientes, amigos. Una selección realmente impresionante. Su medio campo es lo que estaremos viendo y obviamente dos killers como lo era Romario y Bebeto. Así que empezamos, amigos. Recuerden que esta es zona 1, zona salida de nuestra área. Esta es zona 2, zona medio campo. Esta es zona 3, nuestra zona de definición ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, lo diremos en 3, como se lo he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que utilizó realmente en la portería Tafarel. Enseguida una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda Branco, central Mauro Marcio Santos, el otro central Aldair y Jorginho. Enseguida una línea de 4 mediocampistas, Sinho, Dunga, Mauro Silva y Massinho. Enseguida dos delanteros, dos killers auténticos, lo que era Bebeto y Romario. Así que el equipo brasileño, queridos amigos, un equipo que manejaba muchísimo este sistema, y el medio campo era muy sólido, con Sinho, Dunga, Mauro Silva, Massinho, la incorporación de Branco, la subida de Jorginho. Generalmente el medio campo tenía muchísima superioridad y dejaba dos delanteros killers, Bebeto junto con Romario. Estaremos viendo cómo atacaba el equipo brasileño. Realmente interesante. Carlos Alberto Parreira, que en la banca tenía de auxiliar a Mario Lobo Zagallo, sin duda alguna un aporte importantísimo. Pero empezamos, amigos, la salida de balón. Prácticamente tanto lo que era Marcio Santos junto con Aldair eran centrales con muy buen pie, dos centrales altos, fuertes, corpulentos, que iban en el juego aéreo impresionante, pero también tenía muy buena salida, mandaban trazos, lo que estaremos viendo, unos dos centrales realmente excelsos, parecían gemelos, la misma talla, estatura, peso, su técnica impresionante. La salida de balón 1-2-4-4 generalmente es lo que hacían, generando la bajada también de Dunga o Mauro Silva, le daban esa salida limpia, era impresionante. Vamos a la imagen para que quede explicado cómo está la salida. Una salida limpia, tanto se ve el Aldair ahí mandando un pase, prácticamente un muy buen pie. El equipo brasileño tenía realmente dos centrales de muchísima calidad. Realmente era algo que yo notaba muchísimo en el equipo brasileño. Unos centrales con muy buen pie. Volvemos a la pizarra, como decía, tan buen pie que mandaban trazos, prácticamente saltaban las líneas del medio campo, a pesar de un gran medio campo. El equipo brasileño saltaba también las líneas para los balones hacia Bebeto y Romario. Impresionante cómo saltaban las líneas desde atrás con muy buen pie de los centrales. Vamos a la imagen para que deje explicado cómo están los pases prácticamente largos, en este caso de ir mandando a Romario en un pase impresionante desde la salida, algo que manejaba muy bien el equipo brasileño, lo hacía muy bien. Ahí lo tenemos en la gráfica para que lo aprecien, queridos amigos, muy bien. Volvemos a la pizarra. En la zona 2 prácticamente mantenía muchísima superioridad. Prácticamente el equipo brasileño tocaba con triangulaciones, pases cortos, pases seguros al pie, e iban avanzando en la progresión. Un medio campo impresionante con Sinho, Dunga, Mauro Silva, Massinho, Branco que se iba, Jorginho. Realmente el medio campo mantenía mucha seguridad, posesión, superioridad, lo hacía espectacular. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está la zona 2, la superioridad por el centro con todos estos jugadores, como les venía platicando. Realmente impresionante lo que hacía el equipo brasileño. Ahí tenemos ese medio campo
prácticamente con Dunga, que era realmente el mediocampista que tenía muchísima recuperación, organizaba el mediocampo y también se incorporaban muy bien a partir de esa segunda línea de mediocampistas que lo hacían a la perfección, realmente muy, muy bien. Volvemos a la pizarra. Ya en la zona 3 empezaban las triangulaciones. Por la izquierda, Branco, un lateral que se convierte en carrilero, un realmente impresionante esa zurda privilegiada, formaran triangulaciones y venía el desequilibrio y amplitud por banda. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está esa zona 3, amplitud y triangulaciones por banda. Y por la derecha ya se incorporaba también la amplitud del lado derecho, era Jorginho. Impresionante. Volvemos a la pizarra. Jorginho, como les decía, se incorporaba un lateral derecho con muy buen pie, mandaba centros impresionantes hacia Bebeto, hacia Romario, incorporación de Sinho, Massinho, en fin. La amplitud por izquierda, Branco, por derecha, Jorginho con centros espectaculares. Vamos a la imagen para que quede claro cómo estaba la llegada, en este caso de Jorginho, mandando un centro, centros precisos prácticamente, lo que hacía el equipo brasileño por esa banda de la derecha y de la izquierda. Volvemos a la pizarra. Obviamente, generando la amplitud, vas a tener que las líneas defensivas se abran para cubrir estos jugadores que vienen llegando y el centro también va a tener llegada. En este caso, Massinho, junto con Sinho, que era un zurdo Sinho realmente espectacular, hacían mancuerna Paredes con Romario y Bebeto, que se entendían a la perfección, jalaban marcas, arrastres, decía desdoblamientos y llegaba Sinho, Massinho, llegada por el centro impresionante con triangulaciones. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está la llegada por el centro, en este caso Sinho haciendo una triangulación, una pared corta, rápida, junto con Romario y Bebeto. Ahí lo tenemos realmente en la gráfica para todos ustedes. Volvemos a la pizarra, queridos amigos. Un delantero auténticamente killer era Romario, para mí el jugador clave en esta selección brasileña, un jugador con cambio de ritmo, con una definición tan rápida, gambeta, exclusividad, realmente técnica individual, definía facilísimo, así simple, no se complicaba, realmente era de esos jugadores que definían muy fácil. Vamos a la imagen para que quede explicado cómo está llegando el gol de Romario, ahí cómo define realmente un killer auténtico, un crack. El equipo de Brasil contaba con este brasileño, realmente jalaba marcas en el mano a mano, era impresionante, un verdadero crack. Volvemos a la pizarra. El otro delantero, Bebeto, era una mancuerna realmente impresionante. Los dos con desequilibrio, con velocidad, a campo abierto eran imparables. Bebeto también técnica individual y la gran virtud de Bebeto era que no era nada envidioso. Podía asistir en la jugada ya prácticamente llegando a zona de definición. Si no podía el definir, se la daba al mejor, al equipo, al jugador mejor colocado. Era un jugador bastante bueno en las asistencias. Vamos a la imagen para que quede explicado ese gol de Bebeto, impresionante cuando festejó prácticamente como si tuviera un bebé en los brazos, ¿no? Fue muy famoso ese festejo de Bebeto en su momento en ese gol que vimos en el Mundial de Estados Unidos 94. Realmente impresionante estos dos delanteros que hicieron lo que quisieron prácticamente con las líneas defensivas cuando ellos estaban prácticamente en su mejor nivel. Así que amigos, ya vimos cómo atacaba el equipo brasileño. Pasamos a la fase defensiva. ¿Qué sistema utilizaba en la presión alta? El equipo brasileño generalmente utilizaba el 1-4-4-2, su sistema base, y Bebesto y Romario venían a hacer las basculaciones. En ese entonces no se trabajaba tanto la presión a máxima intensidad, pero ellos dos tenían muy buena basculación, educados tácticamente y impedían la salida limpia del rival. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está la fase defensiva. Presión alta con dos jugadores, Bebeto y Romario. Impresionante lo que podían hacer el equipo brasileño en determinado momento con esos dos jugadores, que su simple presencia pues originaba que el otro equipo pues no se fuera al frente con gran facilidad, porque obviamente si venía una recuperación de pelota, pues tener cerca a Bebeto y a Romario pues era realmente complicadísimo.
Volvemos a la pizarra, bloque bajo, prácticamente manejaba línea de 5-1-5-3-2, realmente muy equilibrado el equipo, muy compacto, lo hacía muy bien, basculaciones, ese mediocampo era impresionante, tanto Dunga tenía recuperación, Mauro Silva tenía recuperación, Maciño, Branco apretaba, Jorginho, independientemente de los dos centrales, era sólido, sólido defensivamente. Vamos a la imagen para que quede claro cómo está el equipo brasileño con su línea de 5 en el bloque, prácticamente en bloque bajo. Algo impresionante lo que manejaba Carlos Alberto Parreira con esta selección brasileña que fue realmente importantísimo ese Mundial de Estados Unidos 94, donde tenían muchísima, muchísima presencia y esos dos auténticos killers en el área. Pero bueno, amigos, hablar de Carlos Alberto Parreira, un entrenador que inició prácticamente en 1967, manejando la selección de Ghana, luego anduvo por Fluminense, en la selección de Kuwait, obviamente de Brasil, la selección de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, anduvo en el Valencia de España, también en el Fenerbahce y en el Sao Paulo. Títulos, obviamente, campeón del mundo en 1994, una Copa Confederaciones con Brasil en el 2005, una Copa América en el 2004, una Copa Asiática con Kuwait en 1980, otra Copa Asiática con Arabia Saudita en 1988. Así que, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que seguiremos subiendo sistemas de selecciones nacionales de aquí a que termine la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Pero bueno, amigos, recuerden suscribirse al canal, denle like, nuestras redes sociales y déjenme sus comentarios, qué sistemas, qué equipos, qué entrenadores. Nos vemos, queridos amigos, hasta la próxima.